para hablarle de un personaje tan importante en la historia de la iglesia. Nos referimos a San José. Yo voy a hablar de un aspecto de la vida de San José y de María Santísima que le puede interesar a ustedes y que puede ser un motivo de inquietud, un motivo de esperanza para ustedes estudiar y para ustedes imitar la vida de este hombre tan excepcional. Yo quisiera titular nuestra reflexión La santidad de San José y la virginidad de María. ¿Cómo podemos entender que dos esposos vivieran juntos sin tener relaciones maritales? ¿Cómo entender la santidad de este hombre y la virginidad de María Santísima? Para entender este problema, entender esta gracia que ellos recibieron, necesitamos conocer la cultura judía. Necesitamos conocer cómo vivía la gente en ese tiempo. ¿Qué pasaba en el momento en que José y María deciden unir sus vidas? Hay una pregunta ontológica, una pregunta fundamental. ¿Quién es San José? ¿Quién es el hombre José? José es un judío que pertenece a la clase real, a la familia monárquica, a la familia davídica. No era una persona cualquiera, era un descendiente directo del rey David. ¿Cómo se entiende que siendo de la familia real, en ese momento fuera una persona pobre? Eso se entiende porque hacía casi 200 años que ese territorio de Palestina estaba ocupado por los romanos, como había estado ocupado antes por los griegos, por otras potencias, por los babilonios. Pero en ese momento estaba ocupado por los romanos. Y en 200 años mucha gente se había vuelto pobre. Mucha gente había perdido el poder político, el poder económico, porque vivían bajo la ocupación de un imperio. En ese tiempo había varias tendencias religiosas y políticas en el pueblo de Israel. Estaban, por una parte, los fariseos, de los que tanto hemos oído hablar como hoy. La actitud del fariseo ante el publicano. Estaban los escribas, los sabiondos, como yo les llamo, los maestros de la ley, los que se creían muy sabios, exegetas, intérpretes de las escrituras. Estaban los sumos sacerdotes, que en el momento de Jesús había dos, cosa que no era usual.
Y estaba el grupo del Sanedrín, los ancianos, formado por 72 miembros. Pero además de ese grupo, había un grupo místico, un grupo que quería dedicarse a la vida monástica, a una vida espiritual seria. Ese grupo estaba de moda en los tiempos de José. Ese grupo no quería vivir en el bullicio de la política, de la violencia contra el Imperio Romano, y decidieron irse al Mar Muerto, a Qumran, a esa zona muy desértica, pero allí se dedicaron como monjes al fin a copiar las escrituras. Por lo menos tenemos de ellos hoy, gracias a Dios, una copia íntegra del libro de Isaías, uno de los principales libros del Antiguo Testamento. Ese grupo se llamaban los esenios. Se piensa que Juan el Bautista perteneció a ese grupo, que Juan Evangelista también perteneció a ese grupo. Y se piensa, eso no está confirmado por la historia, pero se deduce que San José conocía a ese grupo y que posiblemente tuvo contacto con ellos porque no estaba tan lejos de Belén. Porque respondiendo a la pregunta, ¿quién es José? José nació en Belén, como David. Si José no fue esenio, por lo menos se unió a una corriente que era muy popular en su momento, y era hacer voto de castidad. Es decir, vivir una vida santa, una vida entregada a Dios, renunciando a algo muy normal como era el matrimonio. Para la cultura hebrea, lo propio era tener muchos hijos, tener mucho ganado, mucha tierra, la prosperidad. Ese era el sentido de la bendición de Dios. Pero los esenios pertenecían al resto de Israel. Y el resto de Israel se conoce con una palabra técnica, los Anahuim, con W, Anahuim, terminado en M. Ese grupo era el grupo fiel. Eran las personas que se mantuvieron fieles a la ley, al mandato de Dios, que vivieron en una pobreza, pero no en una pobreza que podíamos llamar económica, sino en una pobreza espiritual. La Santísima Virgen pertenecía a ese resto. A ese resto pertenecía la profetisa Ana y pertenecía a Simeón, que reconocieron en Jesús al Mesías cuando fue presentado en el templo a los 8 días de haber nacido. Todos los primogénitos eran llevados al templo de Jerusalén para ser presentados, según la ley, a los 8 días de nacer. Y Jesús fue llevado, como todos los otros niños, por su padre putativo, adoptivo, San José, y por la Virgen María, al templo.
Y ustedes conocen toda la historia. Entonces, ¿por qué es bueno saber que San José posiblemente hizo voto de castidad? ¿Por qué es importante pensar eso? Porque él no era ajeno a las Escrituras. Él conocía las Escrituras. Él conocía muy bien lo que dice Isaías 7:14 sobre el Mesías. Lo que aparece en el segundo y primer libro de Samuel sobre el Mesías. Lo que dice el profeta Zacarías sobre el Mesías. Había diferentes interpretaciones en Israel de quién era el Mesías. Se hablaba de un Mesías político, de un Mesías que iba a restaurar el pueblo de Israel, que lo iba a liberar de la opresión de los romanos o de cualquier otra potencia. Pero esta gente de oración, como José, esta gente que pertenecía a los anahuim, a los esenios, que eran místicos, que eran hombres que tenían una profunda relación con Dios, sabían que el Mesías, ante todo, debía ser un Mesías sacerdotal, no un Mesías político, sino un Mesías sacerdotal. Por eso, el lunes santo, estamos en buen tiempo. El lunes santo, cuando Jesús entra al templo, Él vuelca las ventas, las mesas, los escaparates de los campistas, de los vendedores, porque Él tenía sed por su templo, porque Él también, además de ser rey, profeta, era sacerdote. Y dice la carta a los hebreos que era el sumo y eterno sacerdote, que era y que es el verdadero, el sumo y eterno sacerdote. Entonces José, por todas esas razones que he mencionado, y voy a obviar algunas, sabía muy bien lo que era la expectativa, la esperanza mesiánica. José sí sabía que María iba a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. Él tenía esa corazonada, porque el Espíritu Santo lo había iluminado. Sin embargo, no deja de ser un hombre, no deja de estar enamorado de su mujer. Y hacemos aquí un paréntesis. Ese matrimonio de José y María es lo que nosotros llamamos un matrimonio arreglado. Es un matrimonio arreglado. Era un matrimonio de acuerdo a la ley, de acuerdo a la familia. Porque la Santísima Virgen María también era de la familia real, de la familia davídica y de la familia sacerdotal. Recuerden que su prima Isabel estaba casada con un sacerdote. Ellos eran de esa casta. A veces los sacerdotes tendemos a decir que María y José eran como dos personas de lo más atrasados, de lo más humilde, en el sentido de ser pobre. No es verdad.
No es verdad. La traducción sobre el trabajo de San José no es carpintero. José en sí no era un carpintero. La palabra griega que se usa para describir a José, tetón, que es un poco menos que un arquitecto, es un constructor. No era un carpintero. No simplemente sabía poner clavos, cortar la madera, sabía construir. Tenía un taller. Es decir, era una persona con ciertos conocimientos. No era una persona cualquiera. Y San José fue el primero que supo que María estaba grávida, embarazada, por obra y gracia del Espíritu Santo. No fue Isabel. Y eso no lo digo yo. Eso lo dicen los discípulos de San Ignacio. Eso lo dicen varios concilios. Y eso lo dice la carta que se ha mencionado, que el padre William ha mencionado, de Juan Pablo II, la Redentoris Custos. El custodio, el protector del Redentor. Y ahí se da algo muy importante. Es José quien confirma en la fe a la Santísima Virgen. Esto es muy bonito. Todos los méritos de José están en dirección, en relación total con María Santísima. Todas las virtudes de José, de alguna manera, están en referencia a la virginidad de María, a la maternidad divina de María Santísima, como Madre de Dios. O sea, todas las virtudes de este hombre, la santidad de este hombre, la castidad de este hombre, la responsabilidad, el amor, la fe de San José, están enfocadas hacia la misión de María. Asimismo decimos de María que todos sus méritos, sus atributos, están en referencia a su Hijo. No son propios de ella, sino de su Hijo. Están y aunque sean de ella, aunque le pertenezcan, es en virtud a su Hijo. O sea, todo lo que Dios concedió a José, se lo dio para que él pudiera ser el protector, el padre de la Sagrada Familia. Y todos los dones que Dios concedió a la Santísima Virgen se debe a la divinidad de Cristo. Se debe a la persona de Cristo. No vamos a entrar en esos detalles ahora, pero hay algo que yo quiero decir desde mi perspectiva, desde una dimensión más espiritual, más profunda. En el libro del Éxodo aparece el espectáculo de la zarza ardiente. Y cuando Moisés contempla ese fuego que arde y no se consume, esa zarza encendida que no se consume, se acerca al misterio. Y como está acercándose al misterio, el Señor le dice: detente, quítate las sandalias, porque el lugar que tú pisas es santo. Pueden ir
a esa escena de la zarza ardiente en el Éxodo. María es ese monte santo. María es el nuevo templo. María es la casa de Dios. Me encanta esa expresión en hebreo cuando dice Isha Betel, María Isha Betel, es decir, Miriam Isha Betel, casa de Dios. Tú eres María, casa de Dios. María es el nuevo templo. Ya la referencia no está dirigida bíblicamente al templo de Jerusalén, está dirigida a ella, y así la saluda su prima Isabel. María va con San José, porque los estudiosos, los místicos, los que han tenido revelaciones, como Santa Caterina Emmerich y otros en la iglesia, dicen que San José, que sabía que su esposa estaba embarazada por obra del Espíritu Santo, acompañó a María por el desierto de Judá hasta llegar a Ain-Carén. Ain-Carén es la montaña donde vivía Isabel y Zacarías, que era sacerdote. Y allí Isabel saluda a María como la madre de mi Señor. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y ahí estaba San José. Por eso se habla mucho del silencio de José. Yo quiero que ustedes tengan esa idea bien clara, es que no todo está en la Biblia. En la Biblia está lo necesario para nosotros creer, lo que Dios tenía que revelar, lo que la iglesia necesitaba conservar para que no se olvidara, no se tergiversara. Pero no todo está en la Biblia. Si ustedes me preguntan, ¿quién es más importante? ¿San José o uno de los profetas? ¿San José o uno de los evangelistas? San José es más importante. Pero en las Sagradas Escrituras no se habla de eso, de quién es más importante. Ni tampoco es importante quién aparece más en las Escrituras. ¿Cuántas veces aparecerá el nombre de Pedro, de Pablo en la Escritura? Muchísimas veces. Aparece muchísimas veces el nombre de otros personajes que eran pecadores, como Salomón. Pero eso no quiere decir que eran lo más importante en el plan de salvación. Es incomparable la misión de San José en el plan de salvación. San José se puede equiparar con los patriarcas que dieron origen al pueblo de Israel. De un modo particular con el otro José, que tenía muchos sueños, que se dejaba iluminar por Dios, que escuchaba a Dios como San José a través de los sueños. ¿Recuerdan toda esa sesión del libro del Génesis dedicada a José, el hijo de Jacob? Pues este José, que es el esposo de María, tiene una misión singular en la historia de la salvación. Por supuesto, no es igual que la misión de María. No se puede comparar, son cosas diferentes. Pero Dios lo escogió a él porque sabía que en él había un hombre santo, un hombre justo. Había una personalidad que no iba a fallar.
Fíjense que lo poco que se dice de José es más que elocuente. Cuando él duda sobre su esposa, la Virgen, él se turba, pero no tenía ninguna intención de que a María le hicieran daño. Ninguna intención. Su intención era liberarla en secreto. La traducción que usan muchas Biblias, como la latinoamericana y las Biblias protestantes, no es correcta. En ningún momento dice el texto griego que José pretendiera repudiar a la Virgen. Lo que dice es que deseaba liberarla. La traducción de ese verbo, que es el verbo apolio, es dejar libre. La traducción del padre Checker, la Biblia española, dice liberarla. Liberarla en secreto. Pero hay Biblias que traducen repudiarla, y no es correcto, porque el verbo repudiar, que en griego es apóstosis, quiere decir otra cosa, quiere decir repudiar. Pero el verbo que usa Mateo no es el verbo apóstosis, lo que usa es apolio, dejarla en libertad. Él no entendía, pero la dejaba en libertad. Yo pienso, y eso lo dicen los papas y la misma Redentoris Custos, que José había hecho voto de castidad, y María también. De María estamos seguros porque aparece expresamente en el Evangelio de Lucas, cuando ella interroga al ángel y le dice: ¿y cómo será eso? Pues yo no conozco a varón. El verbo conocer en esa traducción adaptada a nuestra lengua no es exactamente como yo no he tenido relaciones. Eso no es lo que ella quiere decir. Ella quiere decir: yo he consagrado mi vida a Dios. Yo soy para Dios. Entonces, si soy de Dios, si quiero consagrarme a Dios, no estoy pensando en casarme. El matrimonio era algo formal, era algo cultural, no se podía evitar. Si los padres decidían que su hijo o su hija se casara con alguien, eso era una norma. Y los judíos, ustedes saben que son y eran muy apegados a la ley. Y había que cumplir esa ley. José no sabía que María había hecho voto de castidad. Ni María tampoco sabía que José había hecho voto de castidad. Pero ellos querían consumar su matrimonio, como todo el mundo. Y aquí viene la idea del éxodo, que María es casa de Dios. Miriam y Shabetel es un fuego que arde sin consumirse, que yo lo puedo comparar con la virginidad, como algunos padres de la iglesia. Y José no podía tocar ese fuego. José no podía acercarse de ninguna manera a ese monte santo. Cuando algunos me preguntan: ¿y es que María tuvo más hijos? Digo: ni tuvo ni podía tener más. Es contradictorio, porque si María hubiese tenido más hijos, es dudoso que Jesucristo fuera hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, si María tiene más hijos, lo más probable es que Jesús sea un hombre como nosotros. Eso rompe todo el misterio de Dios, todo el misterio de la encarnación. Decir eso es decir una atrocidad.
Tener hijos no es malo, es buenísimo tener hijos, es una bendición. Pero es que María tenía al hijo de los hijos, tenía a Dios en su vientre. Si tenía a Dios en su vientre, si había sido anunciada como virgen para siempre y que iba a dar a luz como virgen desde el Génesis, entonces sería una contradicción pensar que ella tuviera más hijos. Si ella es la madre del Salvador, del Hijo de Dios. Hay una señora que murió recientemente de soledad. Y murió, por supuesto, a consecuencia del coronavirus. Una amiga mía de casi 90 años. Una señora maravillosa en Santo Domingo. Y los hermanos separados siempre van donde ella a atacarla y a decirle: mire, aquí en Mateo, aquí en Lucas, en Marcos, dice que María tuvo más hijos. Y ella le dice: bueno, yo no sé si tuvo más hijos, pero a mí eso no me interesa. A mí me interesa es a Jesús. A mí no me interesan los otros. A mí a quien me importa es a Jesús. Yo no sé si tuvo más, pero a mí a quien me gusta es Jesús. De esos hijos, el que me gusta es Jesús. Si tuvo más, el que me gusta, el que me importa es Jesús. Y lo importante es que Jesús es hijo de María, aunque es hijo del Padre. Pues que le quede claro, José es el primero que conoce que María iba a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. Y si no fuera así, la Virgen María, que era una mujer superdotada en todo, porque era llena de gracia, porque tenía la suma sabiduría, la suma belleza, la suma humanidad, el sumo sentido común. Si María le oculta a su esposo José que ella está embarazada por obra del Espíritu Santo, entonces María habría cometido un gran error de psicología matrimonial. ¿Quién es el primero que conoce los secretos de la esposa? ¿A quién la esposa debe comentarle sus secretos? ¿A quién? Al esposo. El esposo que es fiel, prudente, ¿a quién debe contarle sus problemas, sus cosas? Primero, a su esposa, a su mujer. María no salió del plano natural, ni Jesús tampoco, y menos José. Ellos vivieron una vida como la de nosotros, en santidad, pero no podían mirarse. Entonces, ¿cómo se puede entender el silencio, la santidad de José, la virginidad de María, si eran esposos? Una idea que tenemos que aclarar aquí. Existían los esponsales. Los esponsales era como un rito de iniciación, como un compromiso, o sea, que hacían indicando que ya esa mujer le pertenecía a ese hombre. Pero en el caso de José y María, no fueron unos desposorios, como nosotros hemos predicado tantas veces. Ahora se ha estudiado mejor todo esto. No. José y María estaban realmente ya casados. O sea, José lo que estaba preparando era la casa, tal vez no tenía todo lo necesario para vivir, pero ya estaban radicalmente casados. No era que habían hecho una promesa para cuando ella cumpliera la edad, cuando llegara el tiempo. No, ya eran esposos. ¿De acuerdo? Porque la idea que nosotros hemos enseñado por muchísimos siglos es que José y María hicieron uno desposorio y cada uno vivía en su casa porque esperaba el momento en que se consumara el matrimonio. No, el matrimonio estaba consumado en el sentido de estar juntos, no en el sentido marital.
o en el sentido de relaciones afectivas, que nunca la tuvieron. Ellos tenían un matrimonio consumado. Y de hecho, si no hubiese sido así, ¿cómo se entiende que José va a empadronarse a la ciudad de David, a Belén, donde él nació, con su esposa? Es porque realmente estaban casados, eran esposos, realmente. Y aquí, para terminar, hay un elemento importante que dice la Escritura sobre San José. La primera parte dice: no tema en llevarte a María a tu casa. Esa expresión se lee poco. He oído pocos predicadores, pocos escritos hablando de eso. Sin embargo, yo creo que uno de los grandes problemas del cristianismo hoy es que mucha gente teme llevarse a María a su casa. Hay muchísimos católicos que no tienen una imagen de la Virgen, que tienen miedo. Hay muchísimos predicadores y consagrados que nunca hablan de la Virgen. Prefieren hablar de otras cosas, pero no hablar de la Virgen. Y no se imaginan lo importante que es pedir la intercesión de la Santísima Virgen, encomendarse a ella. No se imaginan lo importante que es tener una devoción a San José, especialmente las mujeres viudas, o las mujeres que se van a casar, o las esposas que tienen muchos hijos y necesitan la ayuda, el trabajo, que necesitan los medios para que sus hijos puedan crecer decentemente. Creo que no hay problema con el reloj, ¿verdad que no? Creo que yo tengo el tiempo, ¿verdad que sí? Hoy no hay problema, déjale para allá. ¿Verdad? Entonces, yo creo que estamos bien con el tiempo. No estoy abusando de ustedes, ¿verdad que no? Entonces, pues sí, vamos a ir terminando. José tiene que llevarse a María a su casa. Eso es un trago duro, señores. Un dominicano no hubiese hecho eso. Yo no sé, un mexicano, un colombiano, yo no sé, lo que está aquí, pero un dominicano difícilmente se hubiese llevado a esa mujer a su casa sabiendo que ese hijo no era de él. O sea, este hombre realmente era santo y estaba iluminado por Dios. Y es una gran cosa, porque aún nosotros a veces tenemos miedo de llevar a María a nuestra casa. Y lo otro es que él tiene un sueño. Después que los Reyes Magos visitan al niño, él tuvo un sueño. Le dice: José, hijo de David, llévate lo más pronto posible al niño y a la madre a Egipto, porque Herodes intenta matar al niño. Así dice. Porque Herodes intenta matar al niño. Y José, de noche, no había luz eléctrica, creo que no había linterna en ese tiempo, no había linterna, será con una lámpara, una vela, una lámpara de aceite. Tiene que salir a pie o en burro para llevarse a José y a María a Egipto y librarlos de Herodes. ¿Y ustedes saben cuántos kilómetros hay desde Jerusalén? Y ellos estaban más lejos. Hasta Egipto, hasta el Cairo, hay 1000 kilómetros. Nananina. 1000 kilómetros. Eso fue 2 o 3 meses caminando. ¿Y cómo podían subsistir? Dicen algunos libros apócrifos, literatura extrabíblica, que no es nada falso, sino que son otros libros que no son considerados como revelados y que están guardados, vedados. Dice que con el dinero, con aquello que le dejaron los magos, ellos pudieron subsistir para hacer ese viaje. Puede ser algo piadoso, puede ser un cuento de vieja, como decimos nosotros. Pero
algún recurso debían tener para hacer un viaje tan largo y vivir sin tener trabajo seguro en un país extranjero. Eso como que se dice fácilmente, pero eso no es algo fácil. Y José obedece otra vez a la llamada de Dios, a la invitación del Señor. Otra vez José hace la voluntad de Dios. Y eso es sumamente maravilloso. Yo quiero terminar afirmando que José hizo eso porque hay una ley superior a nuestra voluntad humana, una ley superior a nuestros intereses, que es la ley divina, la ley suprema. Muchas veces nosotros también sacrificamos, entre comillas, cosas para algo mayor. La gente nos pregunta a los sacerdotes: ¿y por qué ustedes no se casan? Digo, pues sí, me encantaría estar casado. ¿Por qué no? Eso es bellísimo. Pero eso es una disciplina de la iglesia. Cuando yo entré al seminario, yo sabía que era así. Nadie me lo impuso, yo fui libremente. Nadie me obligó. Entonces la iglesia a nadie le obliga que se quede soltero, que haga votos de castidad. La iglesia no obliga a nadie. Pero hay una ley superior, un amor mayor a Dios. Mejor que todos los otros intereses, que todos los otros deseos. Y eso hizo San José. O sea, que San José, al igual que María, es modelo de castidad para todos ustedes los esposos y para nosotros los consagrados. Quiero terminar con un dato curioso, porque las otras cosas ustedes la van a escuchar durante todo el año y ustedes la saben más que yo. La novena de San José, los dolores de San José, el poder que tiene San José como intercesor, San José como patrono de la Iglesia Universal. Todas esas cosas que le toque a otro, o hablar de la relación entre San José y los patriarcas, que es muy bonito eso. Yo voy a terminar haciendo pues una anotación importante sobre los evangelios de la infancia. Uno de los problemas que tiene San José y la Virgen, la interpretación bíblica, es que los racionalistas, los ilustrados, dentro y fuera de la iglesia, pensaban que estos relatos de los sueños de San José, del anuncio del ángel, eran como cuentecillos. Eran como anécdotas, tal vez para niños, o que eran relatos simples para llenar un vacío en la literatura sobre la infancia de Jesús. Como no tenían tal vez nada que escribir, pensaban algunos, que entonces había que inventar algo. Totalmente errado. A partir del Vaticano II y un poco antes, desde los tiempos del Papa Pío XII, que escribió una encíclica maravillosa sobre la revelación divina y sobre el Espíritu Santo, y ahí nació la escuela bíblica, el colegio de estudios bíblicos en Roma. Desde ese tiempo hubo grandes sacerdotes como Ignacio Lapoterie, un gran biblista francés, el profesor de la Gregoriana, el padre René Latiller, que también es un gran mariólogo, se consideraba el más grande mariólogo, el que más sabía sobre la Virgen María y demás. Entre otros teólogos, hicieron bellísimos estudios sobre los evangelios de la infancia, sobre esos primeros capítulos de Mateo que escribe a los judíos, y también de Lucas, que se dirige
a una cultura más amplia, que tiene otro propósito, pero hicieron un descubrimiento que a mí me ha llamado la atención y que vale para San José. Los evangelios de la infancia están en relación directa con la resurrección de Cristo. Quien inspira los evangelios de la infancia no es exactamente el misterio de la encarnación, sino el misterio de la cruz, el misterio de la pasión y resurrección de Cristo. Es a partir de esa alegría, de ese triunfo, que se escriben estos evangelios. ¿Y quién era la memoria para hablar, para relatar estos evangelios de la infancia y otros, pero especialmente los evangelios de la infancia? La Santísima Virgen María. Si hay algo grande que se puede decir de María, es que ella es la memoria de la iglesia. Y ustedes saben que ella pertenecía y que ella estaba activa presidiendo la primera comunidad cristiana en Jerusalén. Ustedes lo saben. Que dice el libro de los Hechos, estaba en oración con ellos. Entonces, si ustedes ven algunos iconos, se dan cuenta que en esos iconos el pesebre no solamente es un pesebre, sino que el pesebre es ante todo un altar y un sepulcro. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una unidad íntima, casi una simbiosis entre la encarnación y el misterio de la redención, la cruz, vamos a decir el misterio pascual. O sea, uno y otro se conectan de modo directo. O sea, el sacrificio de Belén, donde Jesús nace envuelto en pañales, en una pesebrera, en un establo de animales con poca protección, es el mismo sacrificio de la cruz. O sea, ese sacrificio se hace pleno en la cruz, pero hay una relación directa de Belén y el Calvario. Y por eso en las pinturas, los artistas, los que dibujan los murales, esta gente que trabaja el arte religiosa, tiene esa mentalidad que viene de los bizantinos, de que hay una perfecta unidad entre el pesebre, el sepulcro nuevo de Cristo, que hace referencia a la divinidad de María, porque ese sepulcro nadie lo había usado, nadie había penetrado allí, era puro como el arca de la alianza. De eso no tenemos tiempo para hablar ahora. Y colocan además el altar de la misa, de la Eucaristía. Todo ese misterio de la encarnación está unido en un solo misterio, que es el misterio de la redención humana. Entonces, para entender quién es San José, nosotros tenemos que entender quién es el pueblo judío. Para saber quién es San José, nosotros tenemos que conocer cómo vivía ese pueblo bajo la opresión del Imperio Romano. Para conocer la vida de José, necesitamos saber quiénes eran los esenios. Para saber por qué José es un hombre santo, virtuoso, tenemos que saber que en Israel había un resto llamado los Anahuim y que esa gente era fiel a Dios. Como hoy en la iglesia hay un resto que se mantiene fiel en medio de la persecución. Así, igual, la mayoría se ha vuelto infiel o infieles, pero ellos se mantuvieron puros, se mantuvieron observantes de la ley de Dios, que no estaba escrita en una tabla, sino en el corazón. Yo creo que conocer a José, conocer al pueblo de Israel, es conocer mejor a María. Y es también enamorarse de la misión de este hombre que nos invita a nosotros a tener coraje.
Si hay algo que necesitamos hoy todos en la iglesia, es el don de fortaleza en medio de las dificultades, de las críticas, las persecuciones. Y San José, pues, no tuvo miedo. San José, al igual que María, dijo que sí. Digamos que el sí de María se complementa con el sí de José. Realmente el sí de María llega hasta la cruz. Es un sí perfecto, es un sí en nombre de toda la humanidad, no solo en nombre de ella. Pero era inevitable para que ese sí se hiciera perfecto, el sí de José. Que José escuchara a Dios y dijera que sí. No es fácil decir que sí, pero José dijo que sí. Y por el sí de José, Jesús tuvo una vida más plena. Termino. Se habla mucho de que José era adulto, de que era mayor. Antes del Concilio de Trento se pintaba así. Todo eso es un cuento. José era un poco más mayor que la Santísima Virgen, pero era de su tiempo. Podía tener 5 o 10 años, pero era un hombre joven. José posiblemente murió de 50 años. Y dice la literatura extrabíblica que José murió de amor, que José no iba a soportar la pasión de Cristo, que José, como conocía a su pueblo, sabía que desde que Jesús saliera a predicar lo iban a matar, porque ya él se dio cuenta que siendo niño también lo quisieron matar. Y si lo quisieron matar siendo niño, pues con más razón lo iban a matar siendo adulto. Y dice esa literatura que él no tenía la fuerza como María, que él no iba a soportar ese dolor, porque ese dolor yo creo que solamente la Virgen lo podía soportar, ver a su hijo morir en la cruz. Entonces dice que José murió poco antes de Jesús comenzar su vida pública. Un dato importante para San José y la Virgen y la Sagrada Familia, porque a veces la gente cree que esto es devoción, que esto es un asunto de ternura, que esto es un asunto poético. No. ¿Cuántos años duró Jesús bajo la custodia de la Virgen de San José? 30 años. 30 años. Entonces, si nos preguntamos, ¿quién enseñó a Jesús las Escrituras? ¿Quién enseñó a Jesús la cultura? ¿Quién enseñó a Jesús los elementos folclóricos, religiosos de su pueblo? Fue María José, especialmente María. ¿Y cuántos años duró Jesús predicando y con sus apóstoles? Se dice que solamente 3 años. Vamos a decir, por ejemplo, que fueran 4. No es nada ante 30. O sea, la mayoría del tiempo de Jesús en la tierra lo pasó con su madre y lo pasó con San José. Y ya eso es demasiado. No hay que tener una imaginación creativa, una imaginación artística para reconocer que en este hombre hay un verdadero Hijo de Dios, un verdadero israelita. Que el Señor les bendiga. Si tienen alguna pregunta, y si puedo contestar, pues con mucho gusto. No sé cuál es el programa ahora, pero antes de